Pues bienvenido, Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Y ahora, para que la gente te conozca, los que no te conocen todavía, pues voy a leer brevemente, ¿no? Parte de tu biografía para ponerles en contexto, ¿no? De quién es Mati y qué hace Mati. Fijaos, Mati Gemi es un ingeniero y empresario finlandés y es el fundador de Innovation, desde donde ofrecen coaching, mentoring y consultoría a líderes pioneros y a sus equipos. También es autor de 3 libros, uno de los cuales es Tatuajes a Soñar. Ha vendido más de 30.000 copias y es también autor del vídeo viral del mismo nombre con más de 10 millones de visitas en YouTube. Hoy miraba, ¿no? Y ya supera los 10 millones, Mati. Acumula más de 30 años de experiencia como directivo y consultor, trabajando en las áreas de autoliderazgo, creatividad, cohesión de equipos y desarrollo de culturas y estrategias de innovación. Desde su empresa ha trabajado con multinacionales como Mercedes-Benz, Vodafone, Kelos o Viacom y con 11 de las 35 empresas más importantes de España. En uno de sus últimos proyectos, uno de sus clientes, que tenía una facturación de 200 millones, les pidió apoyo con un plan estratégico a 5 años. Les ayudaron a conseguirlo en 3 y superando el presupuesto de ventas en un 35%. Eso incrementó las ventas de su cliente en más de 500 millones de euros, 2 años antes de lo esperado. Antes de crear su empresa, fue director general de la filial española de una multinacional finlandesa de ingeniería industrial, en la que le hicieron crecer el 20% los primeros 12 años y el 50% los siguientes 3, triplicando las ventas y pasando de 5 a 15 millones de euros. Además, es el presidente y fundador de la Fundación Plus Plus Plus, desde la que apoyan el cumplimiento de sueños solidarios. La verdad que yo creo que se queda corta esta presentación para Mati y quería comentaros y presentaros a Mati porque ha sido una persona muy importante para mí en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Desde que conocí el vídeo Te a soñar a partir de mi amigo Yosu, después la suerte que tuve de coincidir con él en AEDIPE, cuando di una ponencia, ¿no? en un pequeño premio que me habían ofertado y a partir de ahí me acuerdo todavía, ¿no? Como si fuera hoy, que le abordé en el pasillo, ¿no? Y le dije, oye Mati, ¿cómo puedo colaborar contigo? Porque de alguna manera el mensaje que lanzaba en ese vídeo de YouTube de Te atreves a soñar, ¿no? En su libro y en lo que hace, pues era una mirada muy singular que era difícil de encontrar por entonces, Mati, ¿no? Entonces, bienvenido y gracias por tu tiempo y sobre todo aprovecho también para darte las gracias, ¿no? Porque Mati ha sido uno de esos gigantes, ¿no? Como creo que decía Víctor Hugo, a los cuales te puedes subir y ver un poco más lejos, ¿no? Así que desde aquí, gracias Mati por tu tiempo de hoy y gracias por todo a lo que has contribuido, ¿no? En mi crecimiento y en mi toma de conciencia. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y contento de ver cómo, igual que en su día yo empecé a aprender de uno de mis mentores y decidí seguir el camino que él estaba siguiendo y también dejé el mundo de la ingeniería para dedicarme a lo que llamaría yo ingeniería emocional, pues también creo que estás haciendo un camino similar, ¿no? De haber estudiado una rama más técnica y descubrir que se queda corta y que tenemos que añadirle la parte emocional para que haya un equilibrio, ¿no? Qué bueno, Mati. Y así es, ¿no? Al final, me acuerdo cuando hicimos la entrevista en 2014 con Edipe, que dejaré luego también el enlace para que puedan saber un poco más de ti, me hablabas también de tu proceso, ¿no? Y ahí van a poder descubrir también a un Mati Gemmi que de alguna forma tiene unas raíces y un proceso súper rico, ¿no? Y tiene que ver con esto que comentas, Mati, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Sobre esas ganas de seguir conociendo cómo funcionamos, ¿no? Ujú. Sí, al final yo siempre hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero trabajando emociones? Y digo, pues, primero porque son palancas que no aprendes en la universidad ni trabajando, generalmente en el mundo técnico, mundo de la ingeniería, que estuve 15 años, donde, como dice mi mujer, vendíamos hierros y grasa, que en realidad era hidráulica, y eran tubos, y eran motores hidráulicos y demás, pero bueno, desde fuera se puede percibir así. Y como director general me di cuenta, que además empecé muy jovencito, con 27 años, a dirigir la empresa en la filial española, me di cuenta que o entendía a las personas o que iba a ser muy complicado. Y por suerte, a los pocos años de empezar a trabajar como directivo, empecé a formarme. Empecé en el 90 en realidad. Antes de empezar a trabajar como directivo, empecé a formarme ya leyendo a Stephen Covey, a Tom Peters y a Spencer Johnson y gente de ese estilo ya desde el 90. Y luego ya en el 97 empecé con psicología transaccional, análisis transaccional, con uno de mis mentores, con Juan Mopi. Y eso, bueno, pues me ayudó a empezar a entender más cómo funcionan las personas, las emociones, la personalidad, los pensamientos, las creencias y bueno, no, es un no parar porque ya son 24 años desde entonces y me acuerdo cuando yo empecé a formarme más formalmente en el 2004-2005 en Holanda, en Utrecht, con una de mis coaches entonces, que yo llevaba formándome pocos años y le decíamos, Sari, nos lees como un libro abierto y ¿cómo es posible? Y dice, pues porque llevo muchos años haciendo esto, ya 20 años ya para entonces. Y hoy en día es lo que me pasa a mí, cuando alguien
me cuenta un problema y podemos leerle, puedo leer a la persona de una forma muy, muy rápida, muy directa, y ahora me acuerdo de ella, ¿no? De lo que nos decía. En aquella época decía, estáis construyendo ladrillos y yo ya he hecho los muros, y ahora yo pues ya tengo mis muros hechos y cuando alguien empieza o alguien no sabe mucho de estos temas, pues les ayudas a construir sus ladrillos para que un día también puedan elaborar sus propias edificaciones, ¿no? Qué bueno, Mati. De hecho, quiero que la gente que nos escuche que esto lo sepa, ¿no? La primera vez que escuché sobre análisis transaccional fue con Mati y después hay un proceso de vida detrás y un viaje que creo que no va a acabar nunca, ¿no, Mati? Porque cuando uno Bueno, profundiza en ciertos aspectos, sí, además te das cuenta, yo siempre sigo aprendiendo. Justo en la sesión que he hecho un live hace menos de una hora y hablamos de las 3 Ps, famosas 3 Ps para facilitar el cambio. Y pues para mí son 24 años ya que llevo formándome en esa disciplina, que sigo formándome, luego amplié con otras también derivadas como PCM, que es una derivada de la T, y más luego otras disciplinas. Y al final te das cuenta, yo siempre digo que la sabiduría es como una montaña en la que hay diferentes vías y que si subes por una, bueno, pues está bien porque consigues llegar arriba y entender mejor, pero si además subes por diferentes vías, puedes combinarlas y eso te permite que puedas tener incluso diferentes modelos que pueden ser a priori incompatibles entre sí. Como yo cuando trabajo modelos de necesidades, trabajo diferentes modelos que son yuxtapuestos y no, teóricamente no combinan, pero si utilizas el que mejor aplica en cada momento y al final, mientras a tu cliente le puedas ayudar y consigas que supere su dificultad y eleve su nivel de conciencia y al final se dé cuenta de aspectos que hasta ese momento estaba en su ventana ciega, pues bien está, ¿no? Y el secreto es, yo diría que seguir creciendo, seguir aplicando, seguir descubriendo y seguir viendo nuevas formas. Justo estaba incluso diciendo en la sesión, de hecho, hoy, digo, hablamos de las 3 Ps en análisis transaccional, digo, y según estaba empezando a hablar, digo, bueno, van a ser 4 Ps. Las 3, protección, permiso y potencia, y la cuarta, principios, que es el modelo que hemos creado un marco de referencia que se llama práctica, donde hablamos de principios de autoridad o consciente, ¿no? De cómo si no sigues los principios de una disciplina, pues vas a fracasar, como el que quiere diseñar un barco y no sigue el principio de Arquímedes, pues va a hacer un submarino, no un barco. Y un submarino que no va a flotar, o sea, ni siquiera se va a mantener si no consigue entender la flotabilidad. Por tanto, para dominar una disciplina tienes que tener los principios claros y, por ejemplo, hoy hablaba de este tema que es una derivada para mí de haber usado herramientas de AT, con lo cual siempre sigues combinando nuevas ideas y conceptos, ¿no? qué bueno, Mati. Y en ocasiones como esto, también hablando antes un poco del mundo de la ingeniería multinacional, en ocasiones también es contrario, ¿no? Lo que siempre funcionó a tener la capacidad de ir adquiriendo diferentes modelos que al final, dependiendo de la situación y de la persona y su visión del mundo, ¿no? Le puedes ofrecer una cosa u otra, ¿no? Como bien has comentado, ¿no? Para que empiece a ver una realidad diferente, ¿no? Qué Sí, bueno. totalmente, totalmente. De hecho, el caso que mencionamos últimamente en nuestra presentación, eh, ayudamos a esta empresa a tomar conciencia de cómo estaban dentro de una burbuja y no estaban tomando conciencia de las tendencias. Y en el momento en que les ayudamos a los directivos a entender qué tendencias había habido y cuáles venían y cómo iba a influir en su mercado y lo que iba a pasar si no las incorporaban a su estrategia, cuando empezaron a asimilarlo y empezaron a visualizarse a una serie de años, habiendo implementado las tendencias, o habiendo aplicado el conocimiento de las tendencias sobre su estrategia, empezaron a crear una realidad futura que hasta ese momento no tenían, lo que llamamos siempre recuerdos futuros, y eso les permitió, como contabas antes de la presentación, que consiguiesen resultados que ni ellos lo creían, ni siquiera casi yo. Cuando llegué a la empresa me venían a abrazar a los pocos meses de haber estado arrancando con ellos el diseño de la estrategia y les decía, ¿qué os pasa? Y me dice, es que estamos creciendo como un tiro, vamos, es increíbles. Y eso fue 3 años seguidos y al final el resultado fue espectacular porque trabajamos que la persona se creyera lo que era posible y cambiar su paradigma personal, que al final una de las dificultades que tenemos en el mundo de la empresa a la hora de innovar o a la hora de autoliderarnos, que no deja de ser innovación personal, para tener éxito es no tomar conciencia de nuestro paradigma personal, ¿no? Y seguir operando dentro de él. Qué bueno, Mati. Qué bueno. Y qué curioso esto que comentas, ¿no? Porque de alguna manera conseguiste algo con un cliente que tú habías conseguido tú mismo previamente, ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que uno va dando cuenta por el camino, ¿no? La importancia de, antes lo hablábamos, ¿no? En el previo, de ir a las fuentes. Por ejemplo, en alguno de los libros que hace poco compartíamos, yo como fuentes, Mati está ahí. Es decir, yo tengo sesgos añadidos de lo que aprendí de Mati, pero qué importante ir a las fuentes
cuando alguien quiere profundizar o si quiere acelerar el cambio, ir a alguien que ya ha conseguido previamente, ¿no? ¿Y qué opinas de esto, Mati? ¿Crees que se puede acompañar a alguien en un proceso cuando uno no lo han dado previamente, cuando uno no lo ha vivido en su piel? Hombre, poder, como a mí me gusta mucho distinguir el verbo poder de otros verbos. En este caso, poder se puede, ahora que se deba es otra historia, ¿no? Eh, Qué bueno. Ahora saco este libro nuevo que no se lo he comentado, pero creo que lo has visto ya que he mencionado alguna vez en redes estos últimos meses, Sí, la alquimia de la Alquimia, creatividad. y en su Enhorabuena. título dice más de 60 pócimas para transformar tus no puedo en ya sé cómo. Y cuento esto porque cuando el libro lo escribí hace 10 años ya, lo escribí en 2010, hace 11 años. Lo que pasa es que lo dejé aparcado porque era un libro B2C para gran público, yo quería posicionarme en el mundo de la empresa, por lo tanto escribí el libro, lo aparqué y no lo saqué. Y se llamaba entonces No puedes, no sabes cómo. Pero luego cambié el título porque pensaba que era... La gente me miraba raro como diciendo, ¿cómo que no puedes, no sabes cómo? Y mis hijos, cuando tenían aquella época, tenían 12 y 10 años, y me acuerdo el pequeño que a veces me decía, mira, me dice, papá, dicen en la tele que no se puede, que es mentira, a que sí puedes, pero a lo mejor no te dejan. Digo, Fíjate. efectivamente. Y de hecho a veces le decía a mi mujer, Tommy, el pequeño, Tommy, no puedes. Y dice, mamá, sí puedo, pero no me dejas. Y algo que nos damos cuenta es que, claro que podemos acompañar a alguien en un viaje sin experiencia. Ahora, creo que es una temeridad porque si tú no has vivido ese proceso, es como si yo me pongo a guiar a alguien a subir al Everest. Le puedo llevar Esto hasta es. Campo Base, que sí he estado, pero subir hasta arriba me tengo que llamar a Josu. No puedo hacerlo yo, o sea, no debería intentar hacerlo yo porque no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento adquirido a través de la experiencia. No vale de nada el conocimiento teórico. Yo siempre digo que el conocimiento tiene que ser destilado de la experiencia o conocimiento, teoría sudada, como también le llamo yo. Y esa sí que vale. Yo cuando le digo a una empresa que desafíe su paradigma, como ya lo hice con la ingeniería que dirigí 15 años Esto es. y conseguimos crecer de una forma espectacular al 50%, cuando crecíamos al 20% ya durante 12 años y ya era por sí mismo parecía muy, muy fuerte, porque además no era una ingeniería sexy, como digo yo, no era IT, no había informática, eran tubos hidráulicos, aceite, etcétera. Creo que el haber vivido tú la experiencia, haber pasado los miedos y entender las dificultades que tiene, es lo que te habilita para ayudar a tu cliente o a tu coachee a saber lo que va a vivir y después bueno, pues procesar. De hecho, me acuerdo ahora cuando mencionas esto, mi mujer tuvo la misma ginecóloga para los dos partos. Y en el primer parto, no es que no supiese dar a luz ella o facilitar el proceso del parto, porque lo había hecho más veces, pero mi mujer me decía, ¿qué diferencia cuando por no mencionar su nombre para proteger la identidad, no, pero decía, ¿qué diferencia cuando mi ginecóloga, que además era amiga nuestra, la conocimos en un viaje, eh, me ayudó con el primer hijo, con Jonathan, con el mayor, frente al segundo, porque el segundo tenía hijos ella ya. Entonces dice, ya me trató distinto porque había vivido el proceso ella de dar a luz y no es lo mismo, en este caso, ayudar a un parto habiendo sido madre que sin haberlo sido. Es cierto que una ginecóloga puede haber dado muchos partos sin ser madre nunca, pero no es la misma experiencia. Y a pesar de que lo haya hecho, tiene la experiencia y lo puede hacer. Pero claro, cuando ya además lo has vivido, es todavía mucho más poderoso, ¿no? Lo peor en estos casos, porque la experiencia en este caso, pues ya se da muchas veces a luz a gente, bueno, pues ya tiene la experiencia, pero es cuando alguien que no ha hecho, a mí no se me ocurriría nunca darle a nadie clases de piano. No se me ocurriría dar formación de marketing, aunque sé mucho de marketing, pero hasta que no tenga el éxito que yo quiero, no diré ahora lo voy a enseñar, ¿no? Siempre digo que yo solamente enseño a la gente aquello que he experimentado y donde he tenido éxito. Si he fracasado, no le voy a enseñar, te puedo explicar mis fracasos, pero no te voy a enseñar, no pretenderé así es como se hace, ¿no? Te diré, así es como no se hace, ahora haz lo que te dé la gana, pero esto no. Ahora, si he triunfado, te diré, mira, se hace así. Y de hecho, te atreves a soñar, lo escribí en un mes, el libro. Cuando teníamos un acuerdo con Planeta, y me acuerdo que escribí creando una metodología, no de cero, porque había creado parte de la metodología a lo largo de los años, pero escribí un libro en un mes porque tiré de experiencia. No me tuve que inventar nada. Lo más que hice fue buscar alguna referencia, alguna anécdota para enriquecerlo. Pero todo lo que cuento en el libro era vivencial. Y es la forma más fácil de escribir. Cuando lo has vivido, no tienes más que tirar de memoria, ¿no? No tienes que inventarte nada y no corres el riesgo de que te digan, esto no es así. De hecho, cuando conocí a Josu, que para los que no conozcan, el primer diabético nace encima en el Everest, y le conocí en Tolosa una conferencia, hablé primero yo, hablé con él y me pareció que era un fantasma, porque me hablaba que venía a hacer surf y no sé, con chaqueta de lana y pensé, este es un fantasma. Y di mi conferencia, me senté en la audiencia, le escuché y dije, no, esto no es un fantasma, este es un pedazo de crack increíble
Qué bueno. que es un tío increíble, espectacular lo que ha hecho. Y se me acercó cuando acabamos y me dijo, eres un crack. Digo, no, perdón, el crack eres tú. Y me dijo, no, eres un crack porque has contado exactamente lo que hice para llegar a la cima del Everest. Y pensé, ¿cómo? ¿Estás diciendo que lo que acabo de contarte para conseguir cualquier sueño es lo mismo que tú seguiste de alguna manera? Y me dijo, efectivamente. Y pensé, ostras, qué pasada, ¿no? Y entonces, cuando alguien te cuenta que no ya cualquier sueño en general que yo haya vivido, sino sueños más grandes como ese, siguen las mismas pautas, y de hecho llevo entrevistando ahora a bastante gente por un encuentro que haremos en septiembre, gente que ha hecho desde facturar cientos de millones hasta, bueno, a Josu incluido, o otro tipo de profesionales también y de atletas olímpicos y demás, y te das cuenta que la historia de fondo concuerda con la metodología de cumplir sueños. Y dices, fascinante, Qué bueno. bueno, al final destilas tu experiencia, ¿no? Y eso es lo bonito, que cuando alguien ha vivido un proceso y consigue destilar y articularlo, otros pueden seguir el proceso, ¿no? Qué bueno, Mati. Me estaba resonando algo que estos años, ¿no? Son como faros para mí, ¿no? Coherencia, integridad y paz interior, ¿no? Ujú. Y estos no son faros que vienen de hace miles de años, ¿no? Cuando uno entra en filosofía griega, ¿no? Se da cuenta que es algo que ha estado siempre con nosotros. Y cuando te escuchaba ahora, me acordaba, de hecho, igual no fue de alquimia, sino un borrador que me pasaste hace 4 o 5 años y recuerdo todavía cuando yo me he tenido que enfrentar a la publicación de algunas de las palabras que me dijiste, Rodri, no es el momento. ¿No? Me acuerdo que después de ese borrador, tu expresión fue, no ha llegado el momento, ¿no? Entonces, claro, esa integridad, coherencia, qué importante es en el proceso, ¿no? Porque vivimos Ujú. en un mundo que queremos todo para allá, ¿no? De alguna forma vemos brillo fuera y vamos hacia allá. Y muchas veces es cuestión de tiempo, paciencia, salir, volver a casa, volver a salir. Y como bien dices, ¿no, Mati? Pues caminar tu camino y entender si realmente te toca replicar una vida similar a otro o encontrar tu camino, ¿no? Bueno, claramente es encontrar tu camino porque al final tenemos un propósito todos los humanos, y justo en las entrevistas la que he hecho hoy, una de ellas, no menciono el nombre para no desvelar todavía a los entrevistados, pero decía, dos tipos de personas, los que compiten y los que crean. Qué bueno. Los que compiten se comparan, los que crean no que se comparan con nadie, amplían su zona de confort y se plantean un proyecto nuevo que no ha hecho nadie antes y van a por él, y son auténticos en su trabajo y no necesitan compararse con nadie, porque además cualquier comparación es una auténtica, diría, locura cognitiva o emocional o psicológica, porque al final lo que a veces no sabemos hasta que no lo descubrimos es que tenemos todos un propósito. Es un propósito que además no se crea, sino que emerge. O sea, va dentro de ti, está tapado por tus miedos, está tapado por tu ego, está tapado por tus creencias limitantes. Y cuando trabajas en tu interior y desmontas tus miedos, dudas y creencias limitantes y tus apegos y tu identidad que bloquea el acceso, de repente emerge. Y a mí me pasó en un vuelo Madrid-Londres. O sea, no, fue de lo más curioso. De repente me di cuenta que mi propósito era crear un paradigma de confianza. Y fue casi una revelación en plan místico, pero me acuerdo perfectamente que estaba sentado en la ventanilla del avión, siempre cojo pasillo, y aquel día, pues por alguna razón, iba en ventanilla, y, y apareció el propósito. Y he trabajado durante muchas décadas sin propósito, pero con visión de futuro, pero luego descubrí que el propósito siempre estaba de fondo siendo susurrado Fíjate. por lo que llamamos el yo auténtico, ¿no? Fíjate, Mati, qué interesante esto también, volviendo un poco al paradigma de ingeniería, ¿no? Del mundo ingenieril, ¿no? Porque una de las dicotomías, ¿no? Paradojas a las que me encuentro, ¿no? Es esa parte científica, que lo que busca es certidumbre, pero claro, esa otra parte intangible, ¿no? Más fenomenológica, ¿no? Más que tiene que ver con la mística que has comentado, ¿no? Y cómo igual tiene que ver con lo que has comentado antes de los modelos, que aunque de alguna manera parezcan opuestos, tienen su lugar ambos, ¿no? Porque Ujú. claro, las últimas veces en multinacional, ¿no? Pues hace ya un tiempo que yo comentaba a las personas que no seas capaz de entenderlo o demostrarlo, no quiere decir que no exista, me tiraban tomates, ¿no? O piedras, ¿no? Por ponerlo un poco más brusco. Y de alguna forma, creo que este viaje que... ¿Sí? Se cortó un Sí. poquito, discúlpame. Creo que de alguna forma, este viaje que tú iniciaste tiene que ver con un salto de fe, ¿no? Eh, Sí, tiene que ver con... es un viaje hacia, bueno, cada vez que abres la zona de confort hay un acto de fe, porque no sabes lo que está al otro lado y necesitas aparcar la certeza exterior para generar certeza interior, para trabajar desde la confianza, no desde la certeza externa, ¿no? Mm. Si te parece, Mati, con el tema que comentábamos de autoliderazgo consciente, antes me gustaría hacerte una pregunta, dado que has comentado, ¿no? La parte de propósito, que creo que va muy relacionada con ese autoliderazgo consciente, ¿no? Claro, yo lo que estoy percibiendo en muchas personas es que a veces la palabra propósito es demasiado grande.
¿no? Y en O demasiado vaga porque no se entiende. Yo he trabajado en varias metodologías para trabajar el propósito y cada día estoy más convencido que lo que hacemos es ayudar a la persona a identificar un borrador a expensas y a espera de que el propósito emerja por sí solo. O qué sea, bueno. haces un borrador para tener algo que te guíe, pero el propósito tendrá que emerger finalmente dentro de ti como un brote de una semilla, ¿no? Claro, porque cuando preguntas, ¿no? Con ese paradigma del para allá que tenemos actualmente, ¿no? En esta sociedad y que yo muchas veces comparto, ¿no? Esas ganas de querer las cosas bastante rápido, creo que el propósito tiene que ver con otra cosa, ¿no? Porque al final uno puede autoindagar, ¿no? Hacer mucha introspección, autoconocimiento, y creo que ese es el camino para un día dar cuenta realmente qué es lo que has venido a hacer, pero en ocasiones no te puedes saltar etapas, ¿no? Y yo creo que cuando nos obcecamos con encontrar el propósito, no es como cuando la mente se enfoca en algo, a veces no es capaz de encontrarlo, aunque lo tenga al lado, ¿no? A Bueno, veces toca. y porque ocurre una cosa muy importante, perdona que te corte, que es Sí, adelante, Mati. cuando queremos algo ya, es como que nos da miedo que no ocurra. Y ese miedo es la emoción que está bloqueando que accedas a tu esencia, porque es tu ego que está en marcha. Y el ego es como si fuesen las nubes que tapan ese sol que está en tu interior, que ese es tu yo auténtico, que es tu esencia. Entonces, todo lo que alimenta es tu ego, alimentas tu identidad, tu ansia, tu impaciencia, etcétera, es como echarle tierra al brote que quiere salir y lo estás tapando, en lugar de dejar que el brote siga creciendo y cuando toque, porque has desmontado los miedos, los has confrontado, los has entendido, los has asumido, los has transformado en otra emoción, has entendido qué significaban. Una de las cosas que enseñamos a nuestros clientes últimamente es entender las emociones que sienten y a entender que son un sensor que te indica que si la emoción es desagradable, hay una parte que la equilibra que no estás entendiendo. Y hasta que no la entiendas, no vas a trascenderla y no vas a desapegarte de ella. Por tanto, vas a estar en un hábito conectado con una emoción desagradable que vas a realimentar cada vez porque estás apegado a la emoción y al hábito que es la suma de componentes, ¿no? De la creencia, del pensamiento, de la emoción y de la reacción posterior, ¿no? Qué bueno, Mati. De hecho, estoy en un proyectito personal pequeñito que está abordando eso desde ese prisma, ¿no? Que las emociones son movimiento y que no solo son movimiento y han de fluir, sino has de entenderlas y darlas su lugar, ¿no? Ya estamos viendo desde un punto de vista médico que al final hay muchas tensiones que tienen que ver con procesos internos, con fascias en particular, tienen que ver con emociones que no tienen su lugar, que no están resueltas y de alguna forma indirectamente o directamente. Lo que pasa es que todavía no todo el mundo está hablando de esto, al igual que el estrés, ¿no? Que lo entendemos como un Sí. acelerador de enfermedad, realmente puede acabar contigo, ¿no? Bueno, esa es la parte que se trabaja en sacrocraneal, ¿no? Cuando trabajan las mareas del sistema linfático y entienden cómo se quedan agarrotadas esas energías, ¿no? En las fascias y al final, ¿por qué nos duele el estómago? Tenemos miedo, porque no estás dejándolo ir, ¿no? Y al final Esto están es. acumulando tensiones ahí, ¿no? ¿No? Hay como un triángulo, ¿no? Entre la parte mental, el corazón y la parte más física o aparato digestivo, ¿no? Esos tres cerebros que nos vienen indicando y cómo integrar cada uno de ellos. Creo que es un arte y es algo que nos toca, ¿no? En esta sociedad en la que estamos. Y me Bueno, gustaría. que nos Sí, toca sobre todo adelante. es que tenemos la oportunidad de hacer, ¿no? Para mucha gente está todavía muy lejos eso, ni siquiera han entendido las emociones son algo que es útil, que está ahí para enseñarte. Claro, si encima profundizas más en temas de corazón, en temas de sistema entérico y demás, pues como que ni siquiera ya les pierdes, ¿no? ¿No? Y de hecho yo creo que hay un mundo por descubrir, ¿no? Juntar a los mejores, ¿no? Que hay ahora en el planeta, ¿no? Con diferentes disciplinas y que sean capaces de alguna manera, ¿no? De crear un modelo que no intenta otra cosa que hacer, representar la realidad, pero que sea más acertado, ¿no? A lo que conocemos hoy. Sí, incluso también hasta los modelos en sí, o sea, nos vienen bien como muletas de camino, pero también tiene su peligro porque, como decía uno de mis mentores en su día, el peligro del modelo es que tratas de imponer la realidad, que es más compleja de la que concebimos, algo que es una simplificación. Con lo cual hay que tener cuidado que entendamos, como dice también Eckhart Tolle, que el modelo es como un prompt, ¿no? Que sirve para tocarlo, para señalar, pero no es la realidad. El Qué modelo bueno. solo es una aproximación, ¿no? Qué bueno, Mati. Y en relación con autoliderazgo consciente, que sé que es un tema que estás trabajando ya no solo con multinacional, ¿no? Y con grandes directivos, sino que estás paquetizando información, creando productos para que otras personas puedan acceder de una forma también más sencilla. No sé si te gustaría contestar esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para Mati autoliderazgo consciente? Bueno, pues es una de las 4 formas de gobierno de vida que tenemos, ¿no? Es un modelo que hemos diseñado hace relativamente poco y donde decimos que hay 4 formas de gobernar la vida. La primera es reaccionazgo, me dedico a reaccionar a lo que ocurre nada más, es como la respuesta más animal.
es la que quita, pero me está molestando y es, no, ni siquiera... ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo y básicamente es me alejo del dolor, pero ya está, ni siquiera conscientemente busco el placer, simplemente me alejo del dolor. Esa es la forma de, primera de gobernar la vida, el reaccionazgo, que nos hemos inventado un palabra, es un poco extraño, que también es una forma de destacarlo y de que la gente se fije más. Luego está el autogestionazgo o gestionazgo por sí solo, pero autogestionazgo como más me gusta llamarlo, que es me alejo del dolor pero me acerco al placer. Ya gestiono el presente, ya estoy en el momento, pero no me doy cuenta de qué provoca este dolor y simplemente lo que quiero es, bueno, no quiero que sentirme mal, me quiero sentir bien y lo gestiono, pero no me doy cuenta que las causas siguen existiendo, con lo cual van a seguir provocándolo. Entonces, digamos que me gestiono el corto plazo de forma muy táctica. Yo pongo la metáfora en el reaccionado. Imagínate una choza en medio de la sabana. Cuando está cayendo agua y está entrando la choza, el reaccionado es como, mierda, me quejo, miro la gota y ya está. Gestionazgo es cuando al menos hago y pongo algo encima para que no caiga el agua. Una hoja de palmera, una chapa o lo que sea. El autoliderazgo es cuando ya digo, esto no puede seguir así. O sea, necesito que el futuro sea distinto. Y me ocupo de plantearme en quién me quiero convertir, cómo quiero ser mi realidad en el futuro. Y empiezo a liderar mi vida. Yo no solo gestionarla, no solo hago el management, sino hago el leadership. Que en inglés se distingue también muy bien, en castellano a veces no nos damos cuenta de la diferencia entre gestión y liderazgo. Gestionar es corto plazo, es táctico, liderazgo ya implica estrategia, hay una visión por medio. Y ahí me alejo del dolor, me acerco al placer, tanto en el corto como en el largo plazo. De hecho, en el corto plazo integro lo que hasta ahora hablamos de gestionazgo y reaccionazgo, pero además acepto que la recompensa va a llegar más tarde. Eso es lo que hago en autoliderazgo. Ya empiezo a aplazar el juicio, a aplazar la recompensa, como en su día decía Daniel Goleman, y empiezo a liderar mi vida de una forma ya emocional. Pero todavía me alejo del dolor y me acerco al placer, solo que es corto y plazo y aplazando una recompensa a largo plazo. Por eso, por ejemplo, voy a un gimnasio, o por eso me apunto a un curso, me apunto a una carrera profesional y empiezo a liderar mi vida porque quiero que ocurra algo distinto. Y hay un cuarto nivel donde hablamos de autoliderazgo consciente, que es donde ya me doy cuenta que la realidad no solo incluye, no solamente alejarse del dolor, acercarse al placer, no tiene sentido, porque cada momento de vida incluye las dos partes. Incluye dolor, incluye placer, incluye desafío, incluye lección. Y cuando integro eso en mi lectura de la realidad, y decimos que la realidad es neutra y que no tengo que alejarme de nada ni acercarme a nada, simplemente aceptar la realidad tal y como es cuando empiezo a funcionar desde la inspiración y empiezo a trascender el momento, acepto la realidad tal y como existe. No significa que no quiera, que no pueda modificar cosas y que no aspire a que la realidad sea mejor en un futuro o sea más completa, pero lo hago desde la inspiración, no lo hago desde una sensación de que hay dolor, ¿no? El dolor y el placer es parte integral de cada momento y lo que me parece que es genial tiene partes que no veo que no van a dejar de serlo y lo que me parece terrible tiene partes que son buenas que tampoco estoy viendo y que con el tiempo suelo hacer. Con el autoliderazgo consciente lo que hacemos es colapsar el tiempo, integrarlas ambas y eso nos permite acceder a nuestra esencia y a nuestro poder y eso es lo que trabajamos en el mentoring que hemos lanzado ahora. Hemos lanzado un mentoring en enero de este año 2021 en el que hablamos de cómo a través de 36 módulos, son 3 años, el mínimo es un año que le pedimos a la gente que se apunte para que descubra cómo acceder a su poder personal y cómo elevar su nivel de conciencia y cómo empezar a liderar sus emociones con mayor potencia y a poder transformar sus creencias limitantes, etcétera, etcétera, y la gente está cambiando su paradigma personal, etcétera. Este mentoring lo que te permite es eso, a través de contenido grabado en vídeo y a través de ejercicios con cuadros de trabajo y a través de sesiones de Q&A, preguntas y respuestas, las personas van elevando su nivel de conciencia, descubriendo cómo tienen un paradigma personal que les estaba bloqueando y cómo pueden elevar su nivel de conciencia y a partir de ahí empezar a prepararse para ser los líderes de sus vidas primero y luego de relaciones con los demás. Y es un paso intermedio. Luego tenemos varios programas más por encima, pero bueno, ese sería el que más estamos ofreciendo a la gente que quiere dejar de quejarse, dejar de vivir siempre los mismos problemas y entender por qué le ocurrían y pasar a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Así que eso sería cómo definimos el liderazgo consciente, ¿no? Es ese proceso de elevar tu nivel de conciencia entendiendo que es una de las formas de gobierno de vida. Y de hecho tenemos un programa previo a ese para que no esté preparado para dar el paso todavía, porque igual se le hace grande, se le hace bola, que se llama 12 claves del autoliderazgo. Y que sería si el escalón, si alguien se lo atraganta entrar en el plano de la conciencia, pues enseñamos a cómo pasar del gestionazgo al autoliderazgo. Y ahí damos pistas sobre cómo entender emociones, cómo entender cómo funcionan las creencias, cómo funciona un hábito, cómo funciona el proceso de cambio y de alguna manera prepararles para luego entrar a la siguiente fase, ¿no?
Qué interesante, Mati, ¿no? Al final, en ese último paso que comentas, tiene que ver con aceptar la dualidad, no dualidad, la Exacto. impermanencia, la compasión hacia uno mismo y el dejar ir, ¿no? Es un poco también en lo que yo llevo estos años conmigo, ¿no? Antes comentabas Ujú. algo muy bonito. Antes de poder ofrecerlo al mundo, en ocasiones, ¿no? Lo que decías, debes, puedes, esa coherencia e integridad a uno le pide transitarlo, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Porque de alguna manera ese aumento de conciencia, hay un modelo, ¿no? De Hawkins, los mapas de Ujú. conciencia, muy interesante, que encima tira de ciencia, ¿no? Porque al final va a partir de estudios de kinesiología, que habla de esto, ¿no? Y ya empezamos a comprender que esa ley de la vibración que hace años escuchábamos, igual alguno de nosotros, como era mi caso, no llegaba a comprender bien, empieza a tener su sentido, ¿no? Con esto que estás comentando, un Sí, sí. modelo, ¿no? De diferentes pasos que al final acaba en lo que básicamente la vida, ¿no? Aceptar la vida tal y como es, desde un lugar que siempre fue, pero que igual pues nos ha dado miedo, ¿no, Mati? O no hemos tenido Bueno, herramientas. yo creo que no teníamos herramientas, teníamos estrategias más pobres. Yo cuando empecé en el año 90 primero a leer, en el 97 a formarme y a empezar a entender cómo se estructura la personalidad y cómo funciona y a partir de ahí cómo se toman las decisiones y con qué parte de tu personalidad, etcétera, fue cuando empecé primero a conocerme, que es el primer paso, ¿no? Como decían los griegos, el conocer de ti mismo, ¿no? Y desde ahí puedes empezar ya luego a liderar, pero si no te conoces, no te vas a liderar. Al final liderar no deja de ser guiar y tienes que ser tu propio guía o buscarte un guía que te permita a su vez guiar de ti mismo, porque al final lideras tu vida, aunque no te des cuenta. Y sí, para nosotros el modelo Hawkins es una de las referencias. De hecho, nuestro modelo cuatro formas de gobierno es una evolución del mapa de conciencia explicado de una forma un poco diferente, pero Wow. apoyándonos en el trabajo de Hawkins y también de la gente como Eckhart Tolle, John de Martini, Michael Singer, mucha gente que está trabajando hoy en día en temas de conciencia de una forma, yo diría, a veces más conceptual, aunque siempre real, pero a mí lo que me gusta, como siempre, es aterrizar en el día a día de forma muy práctica. Quizá de ahí viene nuestra, que tenemos en común, nuestra parte de ingenieros, cómo hacer práctico lo que a veces parece muy intangible. De hecho, me acuerdo una vez en el BBVA, hace años, me dijo una directora de innovación que tenían, me dijo, qué jodido eres, hablas de emociones con lógica. Digo, no lo sé, ¿no? Nunca me he planteado, pero quizás sí, quizás eso es lo que hago, ¿no? Y eso ayuda a la gente como hablábamos hace un momento, atreverse a mirar lo que les daba miedo. De hecho, yo creo que la mayor parte de empresas tienen dificultades y de personas que no lo hacen porque no se atreven a mirar sus emociones a la cara, no se atreven a aceptarlas, piensan que son un síntoma de debilidad en lugar de que son parte de nuestra realidad, que son sensores, ¿no? De hecho, Mati, haciendo un poquito, ¿no? Preparando un poquito la conversación de hoy, me encontraba con un recorte que tenía tuyo de 2014, a raíz de que coincidimos en la conferencia de DIPE, ¿no? En la cual decías que muchos directivos no se muestran tal y como son, ¿no? Y fíjate Ujú. esto que comentas, qué bonito, porque yo creo que realmente este siglo tiene que ver con poder ser uno mismo en cualquier faceta de tu vida, porque yo creo que es la única forma, ¿no? Tiene que ver con el propósito, con el modelo que nos acabas de plantear, pero me acuerdo que justo tenía aquí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. a repasar los apuntes, ¿no? Y las notas que tenía de esa etapa que estuvimos ahí Bueno, juntos. y de hecho tiene que ver también con algo que cada vez es más importante entender, que es solamente voy a conectar con mi esencia si me acepto incondicionalmente. Esto es. Y no me pongo condiciones para aceptarme y que es el famoso plus plus que tú también conoces, el yo estoy bien, tú estás bien. Y que pusiste un plus más, plus, ¿verdad? Sí, para la fundación hemos creado el concepto de la fundación, la actitud plus plus plus, no solamente tú y yo estamos bien, sino también está bien el planeta, porque de hecho se habla mucho del win-win-win, pero la gente confunde, de hecho yo al principio confundía la actitud con el resultado. El win-win-win es un resultado, es todos ganamos, ganas tú, gano yo, gana el planeta, ganan los demás, pero la actitud que necesitamos para generar los pensamientos, creencias, pensamientos, emociones, decisiones y acciones que permiten ese resultado es la actitud plus plus o plus 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 si hablamos ya de extenderla también al planeta, ¿no? Y de eso es la fundación nuestra, viene con ese nombre, ¿no? Fundación Plus Plus Plus, que es la que de hecho va o está organizando el encuentro de septiembre que se llama Comparte tu sueño, que va a ser un encuentro gratuito donde vamos a compartir experiencias de gente muy famosa que ha cumplido sus sueños y que nos va a inspirar a todos a Enhorabuena. seguir atreviéndonos a creer nosotros mismos y a convertir nuestros sueños en realidad, ¿no? Enhorabuena, Mati. Pues si te parece, dejaré, ¿no? Tanto en YouTube como en el blog, pues referencias a los libros, a los cursos, el curso de escritura que también hice contigo en su día, Mm. ¿no? Desde
haberlo probado, ¿no? Y desde ahí poder ofrecérselo a los demás. Y cualquier información sobre el congreso que estás organizando en septiembre, este programa de mentoría del que nos has hablado, también dejaré referencias para que la gente que esté interesada vaya directamente y te pueda preguntar si surge alguna duda. Y no sé si te apetece, ¿no? En estos últimos instantes destinarlos pues a dejar algo para el siguiente ponente o hacer algún matiz. Creo que has dado, entre tú y yo, ¿no? Hemos estado prácticamente 30 y pico, casi 40 minutos. Muchas, ya no solo creo que son consejos, sino puertas abiertas para que cada uno descubra, ¿no? Creo que viendo el replay van a sacar joyitas, ¿no? Pero no sé si te gustaría, ¿no? Dejar alguna pregunta, algún libro para profundizar, ¿no? Algo al siguiente ponente o a las personas que van a ver este vídeo. Bueno, quizá por rematar lo que acabo de decir sobre la aceptación incondicional, diría que se hagan un listado de todas las condiciones que se ponen para no triunfar, que es algo que igual les suena un poco raro, pero es, vale, escribe la frase estoy bien si, y ahora lista detrás de ese sí, todas las condiciones. Estoy bien si vendo mucho, estoy bien si tengo éxito, estoy bien si tengo muchos likes en YouTube, estoy bien si tengo muchos likes en Instagram o en Facebook, estoy bien si mi jefe tal o mi pareja cual. Todas esas condiciones que te estás poniendo, escríbelas y cuando las tengas y el listado sea lo más grande posible, lo quemas y deshaces estas condiciones porque no necesitas nada de eso para sentirte bien, para estar bien, para ser quien realmente eres, ¿no? Alguna frase que, con esto, para rematar, que decía Eckhart Tolle en un audiolibro que escuchaba suyo, decía, permítete decir yo soy y no añadas nada, ni siquiera tu nombre. Y Qué bonito. simplemente siente como, yo cuando lo hago con mis clientes y lo hago yo solo, noto como que mi cuerpo, mi energía trasciende la dimensión física de mi cuerpo. Y es muy espectacular. Así que dejo a la gente con esta práctica de yo soy Un regalazo. y a ver qué sienten, porque es realmente espectacular cuando conectas con quien realmente eres y no quien te cuentas que eres. Qué bueno, Mati, qué bueno, ¿no? Ese pasar de hacer al ser, ¿no? Y para la gente que nos está escuchando, si alguien quiere contactar contigo, Mati, yo creo que hablábamos en su día de Serpas, ¿no? Creo que Mati es una persona que te puede ayudar a localizar todo eso, ¿no? Que él ha ido recorriendo y profundizando a lo largo de su existencia para conseguir lo que ha conseguido, lo que está por venir, ¿no? Y de alguna manera, pues oye, ponerte a hombros de un gigante como el que yo siento, ¿no? Que ha sido y es Mati Gemi para mí. Así que nada, Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y lo dicho, si llega alguna pregunta o demás, te la haré llegar, pero sobre todo ya me encargaré de hacer un texto para que quede todo documentado y la gente pueda acceder rápidamente a todo lo que estás ofreciendo al mundo, ¿no? Así que gracias. Pues gracias, Rodrigo, también a ti por la entrevista y oportunidad de compartir. Y nada, como siempre, no sé decir mucha suerte, que en el fondo sabemos que la vamos creando nosotros mismos, pero es nada, seguir preparándonos y seguir descubriendo oportunidades y aprovechándolas, ¿no? Igualmente, Mati, mis mejores deseos. Así que Igualmente, muchas gracias. hasta Hasta luego. luego.